Seguimos en Actualidades conversando ahora junto al diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, que es la que verá a partir de ahora este proyecto sobre la colusión y que establece penas de cárcel. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, ya hemos dicho, el proyecto el gobierno le ha puesto suma urgencia. Debe ahora, una vez que fue ya revisado en la Comisión de Economía, ser visto por la comisión que usted preside. Pero antes de ir al proyecto quisiera que me diera su opinión respecto de lo ocurrido con esta denuncia de la Fiscalía Nacional Económica de este cartel que hemos conocido del papel tisú, papel confort, papel higiénico, que operó durante 11 años. Es un hecho que nos ha golpeado a todos los chilenos, a todos los ciudadanos. O sea, no es fácil procesar de que durante 10 años 2 empresas que realmente producen artículos de primera necesidad, que también es homologable a lo de los medicamentos, a lo de los pollos, se coludan para meter el bolsillo a la gente. Porque lo que han hecho ellos es recibir lucro o ganancias indebidas a partir de que suben los precios más allá de lo que les correspondía. Y con eso obtienen ganancias gigantescas que extraen de la gente más sencilla y humilde de Chile. ¿Usted cree que poner penas de cárcel puede disuadir más a que las empresas se coludan o no? Yo creo que las legislaciones tienen que buscar 2 efectos. Uno, prevenir de que estas cosas ocurran en el futuro. Es decir, que a partir de la norma o de la legislación, las sanciones que existan, las mismas empresas que tengan pensado incurrir en estas prácticas, no lo hagan. Que los disuada, esta penalidad los disuada de cometerlo en el futuro. Y un segundo aspecto tiene que ver con que si igualmente hacen o incurren en la conducta indebida, la conducta ilegal, que el sistema tenga las herramientas para poder investigarlos, condenarlos y sancionarlos adecuadamente. Prevención y castigo son 2 herramientas que tienen que ir de la mano. ¿Y el castigo con pena de cárcel es el adecuado en este caso? Me parece que es el adecuado, porque el daño que producen socialmente a los consumidores, a millones de consumidores, es gigantesco. El daño que infligen también a otros microempresarios. Imagínate, en Chile hay 800.000 microempresarios que aspiran a ir creciendo, pero claramente ven que los mercados están cooptados por ciertos grupos económicos que administran todo, administran las cuotas de producción, los precios, los lugares donde se vende, el territorio, todo. ¿Se equivocó el presidente Lagos al eliminar la pena de cárcel que existía en Chile desde siempre, o desde por lo menos el año 73, que era el decreto de ley que lo establecía? Efectivamente, la legislación anterior, el decreto de ley 211, estableció una sanción penal desde el año 73 hasta el año 2003. Y en el gobierno de Ricardo Lagos se cambió la legislación, se hicieron algunas mejoras, pero inexplicablemente se eliminó la posibilidad de establecer esto como un delito y se despenalizó. Es decir, ya no es un delito, sino que es solamente una falta y tiene una sanción administrativa y de multa, pero no una sanción penal, no tiene cárcel para los que incurren estas prácticas. En el mensaje presidencial del año 2002, el 17 de mayo del 2002, enviado a este Congreso, justamente el presidente Lagos decía la pena de cárcel no ha llevado a que nadie en realidad sea juzgado por este delito, y él creía y él establecía que mayores multas iban a ser verdaderamente disuasivas. ¿Se puede entender ese argumento? Es inexplicable. Yo creo que es un grave error, toda vez que si el argumento es ese, de que nadie ha sido condenado, lo que hay que hacer es fortalecer la investigación, entregarle al investigador, en este caso la Fiscalía Nacional Económica, herramientas para poder investigar lo que no se ha podido hacer, pero no despenalizar. Eso es absurdo. Es como si nosotros encontráramos que hay pocos responsables de robo con intimidación y dijéramos, mire, para poder disuadirlo vamos a despenalizar para que no haya nunca más alguien preso por este delito. No tiene lógica. La verdad que es un grave error. Se privó a nuestra institucionalidad de una herramienta que en Estados Unidos existe hace más de 50 años. Y hay muchos empresarios en el pasado, en el presente y probablemente en el futuro, en Estados Unidos, que entran a cumplir cárcel con condenas bastante altas. En Chile eso sale gratis. Este proyecto que aumenta las penas en los casos de colusión con cárcel hasta 10 años, que aumenta también las multas hasta en un 30%, ¿qué le falta? Porque ese es un proyecto que ustedes van a ver a partir de ahora y con una indicación de suma urgencia y que por lo tanto debe ser despachado prontamente.
Bueno, dos de los pilares más importantes de este nuevo proyecto de ley es penalizar ahora con el delito, digamos, de colusión, y establece una sanción de que va de 5 años un día a 10 años. Creo que ahí es importante asegurar, y el proyecto no lo tiene, asegurar de que exista cárcel efectiva para los que sean condenados por este delito. Porque cuando la pena parte en 5 años un día, si alguien tiene atenuantes, como no tener antecedentes penales, muchos de los ejecutivos de este tipo no los tienen, o cuando intentan reparar el mal causado con algunos hechos simbólicos, logran que baje la pena más abajo del mínimo. Y al ir más abajo del mínimo tienen derecho a beneficios alternativos a la prisión, que en definitiva permiten que nunca pisen la cárcel. Entonces hay que transformar esa pena de 5 años un día en una pena efectiva. Sobre 5 años en Chile hay cárcel efectiva, y ellos, los que incurran en este tipo de prácticas, deben tener cárcel efectiva. Vamos a colocar los mecanismos de la ley corta antidelincuencia que aseguran precisamente que los reincidentes tengan cárcel efectiva a este tipo de delincuentes, porque estos son tan delincuentes como cualquier otro. Los delitos de cuello blanco, corbata, merecen el mismo tratamiento de todo delincuente que incurra en estos delitos graves. ¿Y qué pasa con la delación compensada? El fiscal nacional económico la defendía. Eso hace que, por ejemplo, CMPC, al autodenunciarse, no va a pagar ninguna multa. Entonces, finalmente, más allá del... claro, hay bajas de acción, hay algunos daños significativos, pero que por este delito en concreto no tiene que pagar las multas que se suponía eran disuasivas para el delito de colusión. Cuesta encontrarle el fundamento a la delación compensada cuando permite que quede impune un delito a alguien que controla casi el 80% del mercado del papel. Probablemente el más grande aquí fue el que impuso las condiciones de cartel o de monopolio al más chico, y sin embargo se va a ir libre de toda multa. Yo creo que eso revela que la herramienta, la delación compensada, tiene que ser revisada. A mi juicio debe mantenerse, porque es importante tener una herramienta que facilite y permita la investigación de estas conductas. Estas conductas es difícil de pesquisarlas, porque estas no se hacen a la luz pública, en un restaurante o en un encuentro en la Sofofa. Se hacen, como tú pudiste ver, a través de anotaciones en servilletas, parte de matrimonio, a través de mensajes cifrados incluso. Entonces se necesita siempre buscar a alguien que delate al resto. Lo que yo buscaría en esta delación compensada, que esta compensación de estar exento de responsabilidad favoreciera a los que denuncien a los generales. A los capitanes tiene que favorecer, no a los generales, no a los dueños de las empresas, porque ahí hay un verdadero incentivo a hacer tropelías por muchos años y delatarse, autodelatarse y obtener una exención de responsabilidad. Ya, pero el delito de colusión persigue a los gerentes, no necesariamente a los dueños. A ver... Sí, efectivamente. ¿No es cierto? A los propietarios de la empresa y también a los ejecutivos. Sí, se propone aumentar hace responsables solidariamente de su pago a los directores, gerentes o administradores de las empresas que ocurran en ella. Eso es lo que decía la ley hasta ahora. Sí. ¿Qué pasa con los dueños? ¿Qué pasa con el directorio? Que al menos en el caso hasta ahora, dicen, nosotros no sabíamos, en el caso de CMPC, ¿no? Y también en el caso de SCA Expisa. Yo no sabía, bueno, yo era dueño, yo era director. Eso es bastante increíble, digamos, es bastante inverosímil que los propietarios de la empresa, los dueños, los que se beneficiaron por 10 años con este tipo de conducta, digan que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Hay dos alternativas: o son muy ineptos al manejar su empresa sin saber que se están cometiendo delitos todos los días, o simplemente ellos son cómplices al menos de la conducta de su ejecutivo. Cuesta entender que un ejecutivo medio realmente pueda ser autor de tamañas infracciones a la ley y generarle tanto lucro indebido a sus propietarios sin que exista una concomitancia entre unos y otros. ¿Pero en este proyecto de ley persigue a los propietarios, a los dueños? Eso lo vamos a revisar a partir del jueves y vamos a tener mucho interés en buscar que los incentivos estén colocados donde corresponde. ¿Y usted es partidario que se persiga a los dueños y a los miembros del directorio? Por supuesto. El directorio es responsable. Aquí se pueden colocar otras sanciones también que determinen que hay una solidaridad entre el directorio y los ejecutivos. Por ejemplo, podría privarse también de la personalidad jurídica, de la capacidad, de la calidad de empresa a este tipo de organizaciones. En una empresa, en un mercado tan concentrado como el nuestro, en la academia se ha dicho, bueno, hay que tener mecanismos para desarrollar mejor la libre competencia en Chile. ¿Qué se requiere? Más recursos mientras ello no ocurra, ¿no? Más recursos para la Fiscalía para que investigue estos delitos. ¿Cómo los consumidores se pueden proteger
de una sospecha que ha quedado, ¿no es cierto?, en el ambiente, de que todos al final están coludiéndose contra los consumidores finalmente. Es extraño porque es muy curioso porque Chile es un mercado muy pequeño y en la mayoría de las áreas más importantes de consumo masivo siempre hay 2 o máximo 3 empresas. Y es fácil prever de que pueden ponerse de acuerdo para mantenerse en la posición dominante que tienen. Es decir, se coludan para impedir de que otros amaguen sus posiciones. Y eso claramente es un delito contra la libre competencia. La manera en que este gobierno está enfrentando esta situación son 2. Una, con una nueva ley del consumidor. Una nueva ley del consumidor que le va a entregar garras y dientes al CERNAC para efectivamente poder pesquisar los abusos de estas grandes empresas a los consumidores, con multas altísimas, multas que son varias veces los lucros obtenidos y son en cierto modo disuasivas. Eso se está tramitando, ya pasó por la Cámara y está en el Senado. Esperamos que sea ley antes del mes de enero. Y lo segundo, a través de este proyecto que penaliza y castiga con fuerza todos los atentados contra la libre competencia. Son 2 maneras de enfrentar un tema. Si tú me preguntas que a lo mejor es necesario alguna acción mayor, como por ejemplo que la autoridad pública divida los mercados, obligue a la empresa a dividirse en varias para que puedan competir entre sí, es un tema, digamos, que hay que analizar. En otros países se hace en algunos mercados y quizás en Chile podría comenzar a estudiarse. No es un tema simple. Yo entiendo que en India, por ejemplo, las grandes empresas operan a nivel de distribución de mayoristas. Distribuyen a los minoristas, pero no venden al mercado, al consumidor final. Precisamente para favorecer la competencia entre los distribuidores. Y esa es una discusión que probablemente viene, ¿no? Debiera venir. Claro, prontamente. Diputado, se ha hablado de cómo se va a compensar a los consumidores. El director del CERNAC justamente ha dicho, desde su punto de vista, son las empresas las que tienen que decir cómo van a compensar y ojalá esto se produzca antes de que termine el juicio, que puede durar muchos años, y que una de las fórmulas es que se compense con rebajas de precio para estos productos por la cantidad de años que se excluyeron, que fueron 11 años. ¿Cuál cree usted que es la fórmula más adecuada? Yo soy partidario de los daños punitivos. ¿Qué significa? Que en Chile, cuando se habla de compensar un daño, siempre se ve cuánto gastó la persona que resultó dañada, cuánto gastó de más, en este caso los consumidores. O si alguien fue atropellado, cuántos remedios gastó, cuánto gastó en su recuperación física, en hospitalización. Yo creo que hay que buscar daños que vayan mucho más allá del daño causado y realmente sean una sanción efectiva al que produce ese daño, que lo inhiba en el futuro a volver a incurrir esta misma conducta. Que sea un castigo, por eso se llama daño punitivo, que sea un castigo al que causa daño, que lo obligue a tomar medidas internas para que nunca más vuelva a producirse, porque le sale más caro pagar este daño punitivo que tomar medidas internas. Creo que ese es el caso que se produce en la legislación americana, donde a veces por una mala instrucción de un producto, a veces los consumidores afectados reciben indemnizaciones millonarias, que tienen mucho más allá del daño causado. Es para inhibir a estas empresas a tener esta conducta y protejan efectivamente a sus consumidores. En la ley del consumidor algún avance hicimos en materia de daños punitivos en lo que significan los cortes de luz, cortes de electricidad, donde muchas veces no te sirve de mucho a ti que te devuelvan 2 días que estuviste sin agua, cuando en definitiva 2 días estuviste con bidones, quizás buscando que te atiendan no sé en qué lugar, con un grave daño para tu negocio que no pudo funcionar 2 días, y nadie te compensa eso. Establecimos sanciones superiores al daño efectivamente causado para obligar a las empresas distribuidoras eléctricas a tomar medidas preventivas. ¿Y eso también viene en la ley? En esta ley viene en cierta forma con respecto a la multa. Sí, a la multa, pero no respecto de la compensación de los consumidores. No, quizás sería una materia que podríamos revisar en esta ley. Bueno, según la suma urgencia que le ha indicado el gobierno, este proyecto de ley debiera ya ser ley de la República, al menos este año 2015, diputado, según eso espero yo. Esta es una ley que le hace mucha falta a nuestro país, que sin duda va a permitir aplicar sanciones justas a los que cometen graves faltas como las que estamos viendo. Diputado Leonardo Soto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. A ustedes también, gracias por estar una vez más junto a nosotros en Actualidades. Nos reencontramos en cualquier momento. Que esté muy bien. Hasta pronto.